Noticias de última hora, preste mucha atención. Cancillería pide a la Embajada de México autorización para ingresar y capturar a Jorge Glass. El exvicepresidente permanece desde el 17 de diciembre en la sede diplomática en Quito y se conoce que solicitó asilo político a ese país. A través de una misiva, enviada el 29 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador solicitó a la Embajada de México el consentimiento del jefe de la misión diplomática para que las fuerzas del orden ingresen y cumplan con la captura del exvicepresidente Jorge Glass Espinel, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia. El 17 de diciembre último, Glass ingresó a la Embajada de México, en Quito, argumentando que tenía temor por su seguridad y libertad personal. Fue recibido en esa delegación diplomática en calidad de huésped y sus abogados han dicho que ya entregaron una solicitud formal de asilo político y refugio. Aún se desconoce la respuesta del gobierno mexicano. A la luz de los elementos arriba mencionados y del tiempo transcurrido, y con base en el pedido formulado por la ministra del Interior en reunión mantenida el día de ayer en esta Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana solicita el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden, que dependen del Ministerio del Interior, ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura del señor Jorge Glass Espinel, cita la carta. En el documento se hace mención a las comunicaciones mantenidas durante el mes de diciembre y enero entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Embajada de México para dar a conocer la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado de la República del Ecuador sobre las causas penales en contra de Glass. Asimismo, explican que el 5 de enero de 2024 hicieron conocer la disposición de localización y captura de Glass Espinel, emitida por el Dr. Luis Antonio Rivera Velasco, juez nacional de garantías penales de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, dictada en audiencia ese día, que, por delito de peculado, se sigue en contra del mencionado ciudadano. Glass permanece desde el 17 de diciembre en la Embajada de México en Quito, país al que ha solicitado asilo político, y la Cancillería manifestó que no sería lícita la concesión de asilo diplomático en virtud de lo que establece el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. En más noticias. Corte Constitucional pide investigar por presunto prevaricato a exjuez Emerson Curipayo, procesado en el caso Metástasis. El organismo emitió jurisprudencia para que los jueces rechacen, de plano, las medidas cautelares que buscan interrumpir sentencias penales. La situación legal del exjuez de Santo Domingo de los Táchilas Emerson Curipayo, quien está preso por ser procesado en el caso Metástasis, se complica. La Corte Constitucional emitió la declaratoria jurisdiccional previa por dolo y pidieron que se lo investigue por incurrir en el delito de presunto prevaricato al otorgar una medida cautelar a favor del exvicepresidente de la República Jorge Glass, para que salga de la cárcel en noviembre del 2022. Este 28 de febrero de 2024, con el voto afirmativo de 8 jueces de la Corte Constitucional, se emitió un fallo que sienta un precedente jurídico para evitar la desnaturalización de las medidas cautelares constitucionales autónomas en el ámbito de la justicia penal. En su sentencia de 60 páginas, expresaron su preocupación porque estos hechos no son aislados, sino que se han convertido en una conducta sistemática de ciertos juzgadores y abogados en libre ejercicio. A partir de medidas cautelares constitucionales autónomas improcedentes y por tanto incapaces de generar efecto alguno, extienden sus efectos generando un impacto masivo que incide en su gravedad y alcanza magnitudes que pueden poner en peligro la administración de justicia, advirtió el Pleno de la Corte Constitucional. Su sentencia dispone que los jueces rechazarán, de plano, las medidas cautelares autónomas que pretendan interrumpir o dejar sin efecto decisiones judiciales originadas en procesos penales, por ser contrarias a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En más noticias. Capturan en Quito a 3 militares con cerca de $100,000 que estarían vinculados a grupo delictivo. Esta detención se realizó con un cruce de información con las Fuerzas Armadas. La Policía de Ecuador capturó en Quito a 3 militares que estarían vinculados a una organización delictiva. Esta detención se realizó con un cruce de información con las Fuerzas Armadas. Uno de los militares está en servicio activo y 2 en servicio pasivo. Ellos fueron identificados como Héctor, Orlando y Jairo.
Las Fuerzas Armadas indicaron que presuntamente ellos están vinculados con una organización terrorista. A los militares los atraparon en los exteriores de un restaurante de comidas rápidas de la capital. Ellos portaban cerca de $100,000 en efectivo, cuya procedencia no pudieron justificar. El dinero estaba en una funda. Eran fajos de billetes de $100. Se movilizaban en un vehículo Kia en el momento de la captura. Las Fuerzas Armadas rechazan contundentemente todo acto vinculado con grupos terroristas, indicó. En más noticias. Estados Unidos expondrá 13 cuentas bancarias, 4 correos y 6 empresas relacionadas con Pollitt. A 40 días de que arranque el juicio en contra del excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos, la Fiscalía anunció parte de las pruebas que presentará. La Fiscalía de Estados Unidos afina los últimos detalles de cara al juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pollitt. El excontralor ecuatoriano será juzgado desde el 8 de abril de 2024. El 28 de febrero de 2024, a 40 días del inicio de la audiencia, Mackenzie Lapointe, fiscal a cargo del caso, notificó al Tribunal del Distrito Sur de Florida la decisión de autenticar parte de las pruebas documentales que presentará en el juicio. Según las reglas federales de evidencia, la Fiscalía tiene la obligación de anunciar previamente los documentos que va a presentar en el juicio, de manera que el acusado y sus abogados tengan la oportunidad de impugnarlos. En este caso, el fiscal Lapointe anunció la intención de utilizar 24 documentos relacionados con la supuesta actividad ilícita de Carlos Pollitt, con la intención de que ayuden a probar que el exfuncionario ecuatoriano lavó dinero en Estados Unidos. En la lista presentada por la Fiscalía de Estados Unidos se incluyeron los registros, números y detalles de las cuentas bancarias, los correos electrónicos y las empresas relacionados con Pollitt. También, los abogados de Estados Unidos han pedido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los registros de viajes de Carlos Pollitt y su hijo, John Pollitt, de 2011 a 2013. En más noticias. Panamá decomisa 5 toneladas de cocaína en cargamento de plátanos de Ecuador. El barco en el que se halló la droga, con bandera de Malta, salió de Guayaquil y fue registrado en un puerto de la provincia panameña de Colón. Panamá decomisó 5 toneladas de cocaína escondidas en contenedores con plátanos en un buque cuyo destino era España. Así lo informó este jueves, 29 de febrero de 2024, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino. El barco, con bandera de Malta, salió de Guayaquil, Ecuador, y fue registrado en un puerto de la provincia caribeña de Colón. En ese sitio fue detectada la droga por el Servicio Nacional Aeronaval, indicó el ministro. La nave mercante traía 2 contenedores contaminados con cocaína en conjunto con plátanos, dijo Pino a periodistas. Son 5 toneladas de droga que no van a llegar a ninguna parte del mundo y que van a ser destruidas aquí en Panamá, agregó. El Servicio Nacional Aeronaval señaló en su cuenta de la red social X que esta operación antidroga se hizo en colaboración con la inteligencia de la aduana francesa. En más noticias. CAL suspende por 31 días a Gisela Molina, asambleísta de Gente Buena. La asambleísta Gisela Molina fue suspendida por una queja de la correísta Victoria de Sintonio, quien preside la Comisión de Gobiernos Autónomos. El Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, con una mayoría ajustada, suspendió por 31 días a Gisela Molina, asambleísta de Gente Buena, tras una queja presentada en su contra por la correísta Victoria de Sintonio. La resolución fue aprobada este jueves, 29 de febrero de 2024, con los votos de 4 de los 7 integrantes de este organismo y que responden a las bancadas del correísmo y de la oficialista Acción Democrática Nacional, ADN. La sanción se da 4 semanas después de que Molina y de Sintonio, quien preside la Comisión de Gobiernos Autónomos, protagonizaran un altercado en medio de una sesión cuando se trataba las deudas del gobierno central con los municipios. En más noticias. Fiscalía allanó oficinas de aseguradora en Guayaquil por un caso de supuesto peculado. La empresa aseguradora Mafre se pronuncia tras el allanamiento de la Fiscalía a sus instalaciones. Asegura que esta investigación no tiene relación con otros casos que la Fiscalía investiga en Petroecuador. Como parte de una investigación por supuesto peculado en la contratación de pólizas en la estatal Petroecuador, la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de una empresa aseguradora, en Guayaquil, este 29 de febrero de 2024. Según la entidad, se trata de una instrucción fiscal en la que se recaban indicios relacionados con el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita.
Las oficinas allanadas corresponden a la empresa Mafre Ecuador, que se pronunció en sus redes sociales sobre lo ocurrido. Si bien Mafre tiene la certeza de no haber incurrido ni en el presunto delito que se investiga, ni en ningún otro, Mafre colaborará plenamente y con total transparencia con las autoridades competentes, asegura la empresa. La compañía sostiene que esta investigación no guarda ninguna relación con otros casos que están apareciendo en la prensa en estos días, en los que actualmente trabaja la Fiscalía, relacionados con una empresa estatal de hidrocarburos en referencia a Petroecuador. En más noticias. Noboa, entre los presidentes de centro y derecha que no asisten a cumbre de la CELAC. A la octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, solo asisten los mandatarios de izquierda, como Nicolás Maduro y Lula da Silva. La octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, comenzó este viernes, 1 de marzo, con la ausencia de los mandatarios de centro o de derechas, como el de Ecuador, Daniel Noboa, quien se encuentra en una visita oficial a Estados Unidos. Este año, la cumbre se celebra en el archipiélago caribeño San Vicente y las Granadinas, que pasará el testigo de la presidencia pro tempore del organismo a Honduras. Tampoco están Javier Milei, Argentina, Santiago Peña, Paraguay, o Luis Lacalle Pou, Uruguay. Al contrario, la cita está marcada por la presencia de mandatarios de izquierdas, entre ellos el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro. El perfil de los mandatarios que asisten a la cumbre, entre los que también estará el cubano Miguel Díaz-Canel, subraya la fragmentación de un organismo regional. Ecuador sí estuvo presente en la séptima cumbre, que se cumplió en enero de 2023. Acudió el ex canciller Juan Carlos Holguín, en representación del exmandatario Guillermo Lasso. En más noticias. Fiscal Salazar, cierto grupo quiere reformar el COIP a su conveniencia. En una nueva entrevista, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, calificó de populismo penal las reformas que se pretenden ingresar al COIP. Las polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que no lograron ser aprobadas en la Asamblea, son calificadas por la fiscal Diana Salazar como una forma de populismo penal y de una nueva metida de mano en la justicia. En una entrevista con F. Salazar, quien llevó la acusación que derivó en la condena de 8 años contra el expresidente Rafael Correa, rechazó varias modificaciones al COIP planteadas a último momento por la bancada correísta. Lo que Ecuador ha visto es que cierto grupo de asambleístas quiere reformar el Código Penal a su conveniencia para buscar la impunidad de algunos de sus coidearios a los cuales hemos procesado y que han sido sentenciados en derecho, añadió la fiscal, en referencia a la intención de la figura de la revisión de penas que podría beneficiar a Correa. En más noticias.